Gloria a Dios, damos por esta oportunidad, por esta noche, que podemos estar compartiendo juntos, y ustedes desde sus hogares, desde sus casas, y nosotros acá en el templo, donde esperamos en el Señor nuevamente tomar el rumbo que el Padre quiere en este tiempo. Y eso nos alegra, porque sabemos que los tiempos nos van transformando, nos van cambiando, y también así van cambiando las rutinas nuestras. No siempre vivimos los mismos tiempos. Entonces, saber ser agradecidos a Dios y también poder confiar en que Él sabe lo que es mejor para nuestras vidas. Nos alegramos en poder estar juntos con ustedes y ahora con nuevas herramientas. Dios esté bendiciendo tu vida y tu familia. Como hemos alabado, adorado, exaltado el nombre de Dios, en este momento ahora te invito a que puedas disponer tu corazón, puedas disponer tu vida a escuchar la palabra de Dios. Y vamos a hacer una oración antes de comenzar, agradeciendo al Padre y pidiendo su bendición. Padre Dios de la gloria, Señor, te agradecemos en este momento por poder estar juntos, Dios de la gloria, y poder celebrar, Señor, culto a tu santo nombre. Creo, Señor, en lo que tú harás y en lo que tú estás haciendo en este tiempo. Padre, te pido que bendigas tu palabra en el nombre de tu Hijo Jesús. Que, Padre, cada corazón esté atento y deseoso de escuchar tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús, bendice cada uno de mis hermanos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y aquel amigo, amiga que nos está escuchando y acompañando en el nombre de Jesús. Dios te bendiga y quiero invitarte a que puedas abrir la palabra de Dios en Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Y dice la palabra de Dios: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Es lo que le decía Jesús a sus discípulos. Y en esta noche también nos habla a nuestras vidas. Uno de los temas importantes para el ser humano es sobre la vida después de la muerte. Y coloqué el título del mensaje: La preciosa vida eterna. Y la vida eterna es preciosa. Cristo nos da la oportunidad de gozar de la vida eterna con Él. Así como existe la vida eterna, también existe la muerte eterna. Aquellos que no han aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Pero en esta noche quiero enfocarme sobre lo que es la preciosa vida eterna. La palabra de Dios nos va a llevar a ver que la vida eterna es el regalo más precioso que podemos tener. Una de las cosas más lindas de la vida y que la mayoría le agrada son los regalos, ¿no es así? Qué bien nos sentimos cuando nos regalan cosas, nos sentimos alegres, nos pone contentos, aunque sea algo chico, pero es importante para nosotros, nos hace sentir felices. Algunos valoran los regalos, otros valoran la acción, la persona que le está haciendo el regalo. Pero es tan bueno poder recibir eso y poder verlo. Hay todo tipo de regalos, sea chiquitos o tal vez pueden ser un poco mayor o complejos o más caros y que no cualquiera a veces podría darlo. Ahora no estamos viendo en este caso el valor en efectivo de quién puede darnos el regalo, sino lo que quiero que podamos ver en esta noche es que la realidad es que tal vez alguien de nuestra familia no pueda darnos ese regalo muy caro, pero puede ser que una amistad que creemos sí puede. Entonces quiero mostrar que el regalo que Dios nos da, la vida eterna, es el regalo más precioso que podemos tener. La cuestión es que hay regalos que no todos pueden dar, ¿no es así? Tal vez nosotros quisiéramos dar a un familiar, a un ser querido, algún tipo de regalo, pero tal vez no existe esa posibilidad de hacerlo. Es un regalo muy costoso y sale de nuestro alcance. Ahora quiero que veamos la vida eterna como un regalo que nos fue dado de parte de Cristo Jesús. Nadie en todo el mundo puede darte la salvación,
Solo Cristo Jesús. Por más que nosotros busquemos o deseemos tener esa salvación que tanto nos habla la palabra de Dios, esa salvación que nos hablan los profetas, esa salvación que nos gusta, solamente la salvación puede venir a través de Cristo Jesús. La palabra de Dios dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 4 en adelante. Y la palabra de Dios nos hace ver que Dios es rico en misericordia y que por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y es lindo ver que en el versículo 8 nos hace mención que por gracia sois salvos. Y esto es por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es algo que Dios dio a tu vida. La fe y la salvación. Por eso es que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que la salvación es totalmente dado por Dios, por su gracia a nuestras vidas. No existe mérito alguno del hombre en el cual puede llevar a decir, yo hago parte de la salvación. La salvación es totalmente parte de nuestro Señor Jesucristo. Solamente viene de Él. Ahora existen regalos que por más caros que sean, algunos no lo saben valorar, ¿no es así también? Tal vez existen regalos que nos han dado, tal vez puede ser algún celular, algo que usted haya recibido, valioso, caro, pero hay personas que no saben valorar ese regalo también. Y tal vez no lo cuidan como tendrían que cuidarlo. Y tal vez ni ellos conseguirían comprar ese regalo el cual recibieron, porque es un regalo caro tal vez. Pero es bueno poder tener ese valor hacia el regalo que nosotros recibimos. A veces es porque no hay interés o porque lo que esperaba era otra cosa también, ¿no es así? Pero la salvación, volviendo al tema, en Cristo Jesús es un regalo que la gran mayoría no sabe valorar. Y cuando hablo de la gran mayoría, no solamente estoy hablando de aquellos que no creen en Cristo Jesús. Estoy hablando del conjunto de la humanidad, tanto cristianos como no cristianos. Hay una gran parte que no sabe valorar la salvación. Viendo Mateo capítulo 26, versículo 65, la palabra de Dios dice: entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofetearon diciendo: profetízanos quién es el que te golpeó. Profetízanos quién es el que te golpeó. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Y entonces vemos en este texto que fue su mismo pueblo quien tomó esta acción con nuestro Señor Jesucristo. No estaban valorizando o valorando la vida de nuestro Señor Jesucristo, no creían que Él sea el Mesías y tampoco lo valoraban como persona, tampoco lo valoraron como alguien que hacía cosas de parte de Dios.
Él estuvo dando de comer al necesitado, Él hizo milagros al enfermo, Él ayudó al afligido, pero no valoraron eso, sino que estaban valorando sus propios intereses. Antes que la salvación, valoraban sus intereses. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver en esta noche, como quiero compartir con ustedes, que la vida eterna es el regalo más precioso que podemos tener. Y Pedro también, en medio de uno de sus discípulos, junto con los discípulos que estaban con él, terminaban negando también a nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Y cuando nosotros hablábamos en el último culto que compartimos, que cuando hablábamos de la amistad, nosotros también tuvimos esa actitud con nuestro Señor Jesucristo. Él se entregó por nosotros y eso es una amistad verdadera. Pero nosotros, cuando teníamos que poner la cara por Jesús, nosotros también lo negamos junto con Pedro y sus amados hermanos. Entonces, no es que quedamos exentos de esta situación. Y hoy en día, ¿cuál es nuestra actitud? Y Dios está esperando que nosotros también podamos valorar hoy en día la salvación, ese regalo tan precioso que Dios nos da. También en Romanos capítulo 1, es un texto largo, pero quiero leerlo con ustedes. Y no valoraron después de haber resucitado también la humanidad, las sociedades de aquel tiempo, la iglesia, algunos no llegaron a valorar la salvación, el regalo que Dios había dado. Y miren Romanos capítulo 1, versículo 19, hablando un poco más de la humanidad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron su uso natural por el que es en contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo retribución debida a su extravío. Y vemos en los primeros versículos que acabamos de leer, es que ellos, conociendo la gloria de Dios a través de la naturaleza, no consiguieron ver a Dios mismo. Dios se manifestó a la humanidad, Dios se manifestó al hombre de muchas formas, de muchas maneras y en muchos tiempos, culminando así con la llegada de su Hijo Jesucristo a la tierra, para que todo aquel que en Él crea pueda tener la vida eterna, esta salvación bendita, esta salvación tan grande que Dios nos ofrece. Querida iglesia y amado oyente, escuche bien lo que dice Dios en Hechos capítulo 4. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay.
Por más que usted busque, por más que otros busquen, por más que la humanidad busque, no encontrará en nadie la salvación, porque solamente está en Cristo Jesús, nuestro Salvador. La vida eterna, entonces, es el regalo más precioso que podemos tener. La vida eterna es el regalo de Dios también para el hombre. Es el regalo que Dios ha dado al ser humano. Y dice la palabra de Dios, entendemos que la vida eterna es el regalo más precioso que podemos tener. Entonces, ¿cómo cuidamos esta gracia que Dios nos ha dado a nosotros, a la humanidad, al ser humano? Déjeme decirle que no es tan difícil. Antiguamente existían muchas leyes que Dios mismo había establecido para que puedan entender el sacrificio que iba a ser nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora, nuestro Señor lo va a resumir en pocas palabras, nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 22, versículo 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es en pocas palabras, nuestro Señor Jesucristo viene a resumir todos los mandamientos que nosotros vamos a encontrar en Éxodo y en Levítico, y que son una cantidad importante, pero Dios nos los hace ver que lo importante para poder saber que caminamos en la palabra de Dios, en la ley, es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Y ese segundo mandamiento que va a dejar nuestro Señor Jesucristo habla de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Dios viene a darnos, a enseñarnos, a cuidar nuestra salvación, nuestro regalo a través de estos textos, amando a Dios con todo nuestro ser. O sea que si no lo amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, ¿qué es lo que pasa? Amamos a otra persona o a otras cosas antes que a Dios. Entonces, ¿cómo amamos a Dios con todo nuestro ser? Bueno, amamos a Dios cuando hacemos lo que la palabra nos enseña. Cuando Dios está hablando a través de la predicación, cuando Dios habla en la intimidad a tu vida, Dios te está hablando, te está enseñando cómo caminar con Él. Cuando leemos su palabra, cuando meditamos, cuando oramos, cuando la obedecemos, nosotros estamos amando a Dios. Cuando comparto sus palabras con los oprimidos, cuando yo comparto con aquel que está necesitando de Cristo, con aquel oprimido, con aquel que está angustiado, con aquel pobre, como dice la palabra de Dios ahí en Lucas, con aquel quebrantado, yo estoy amando a Dios y amando a mi prójimo, amando a aquel que está a mi lado. Y eso es lo que Dios espera. Cuando hago parte del cuerpo de Cristo, hacer parte del cuerpo de Cristo no es solamente venir al templo. Hacer parte del cuerpo de Cristo es estar atento a mi hermano, atento a mi hermana. Entonces, cuando nosotros hacemos parte del cuerpo de Cristo, estamos amando a Dios. Cuando damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, estamos amando a Dios. No amamos al dinero. A veces uno dice, yo amo a Dios, pero no puede dar el diezmo y la ofrenda. No es que no tiene. Dios le provee en la gracia de Dios y en la misericordia. Y eso es bueno saberlo, es bueno verlo. Entonces es mi obediencia a Dios. Yo aún en mis finanzas, Padre, quiero serte fiel, quiero ser obediente. Cuando tengo fe en su palabra, cuando recibe usted la palabra de Dios y usted cree en la palabra de Dios, le cree a Dios, cree en Dios, entonces usted está amando a Dios. Cuando soy sumiso al pastor,
Es Dios quien está guiando a través de la vida de los pastores, de la pastora, la misionera, del pastor Pablo, su vida. ¿Para qué? Para que usted pueda ver lo que Dios quiere para su vida. Usted tiene que encontrar a Cristo, conocerlo a Cristo, apreciar la vida eterna, ese regalo que Dios le da. Amado, tenga el corazón sensible al Espíritu Santo y entonces dirá, como dijo el salmista, ahí en el Salmo 119, un texto que hemos leído en este mes pasado, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Mira el corazón de este hombre entregado a Dios, pidiendo, dame sensibilidad para entender de que no me desvíe de tus mandamientos. No quiero desviarme de tus mandamientos. Sé que al desviarme solamente causará dolor para mi vida y perderé lo más importante para mi ser, la salvación que hay en Cristo Jesús. Entonces el salmista también va a hablar en el capítulo 19, versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Job capítulo 13 va a decir, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Es necesario en nuestras vidas, querido hermano, querida iglesia, que podamos tener humildad y sensibilidad al Espíritu Santo de Dios para entender de que sin Él no somos capaces de cuidar esta salvación, este regalo tan grande que Dios nos ha dado. Sabemos cómo cuidar nuestra salvación y entre otras cosas hay algo que es importante saber, que Cristo tiene este regalo, que Él es quien nos da este regalo. Nadie puede darte este regalo y solamente es Dios. No puedes obtenerlo de otra persona, solamente a través de Cristo. No te lo puede dar un familiar. No es por herencia la salvación, no es por congregar en el templo, ni mucho menos por llamarnos cristianos. Es porque Dios en Cristo te lo dio. Y tú lo aceptaste y caminas y aprendes a amar a Dios y aprendes a valorar esta salvación tan grande. Entonces la palabra de Dios nos va a enseñar que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto ni siquiera aún de nosotros, pues es don de Dios. Entonces al aceptarlos, estamos entendiendo que tenemos que cuidar nuestro regalo, la salvación. Mateo capítulo 6, versículo 24, dice la palabra de Dios, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, la palabra de Dios nos enseña cómo cuidar esta salvación. La palabra de Dios nos enseña ¿qué es la vida eterna y este precioso regalo que Dios nos dio? Cuide lo que Dios le dio en Cristo Jesús. La vida eterna es el regalo de Dios para el hombre. Sepa valorar esta preciosa vida eterna en el nombre de Jesús. Oremos. Padre de la gloria, Señor Jesucristo, te damos gracias por este momento y este tiempo, Señor, que hemos tenido en tu palabra, Señor Jesús.
al ver esta preciosa vida eterna que tú nos das, la única y la que existe en ti, Señor Jesucristo. Padre, queremos verla, conocerla, apreciarla, valorarla, Señor. Y sabemos que la cuidamos, Señor, al amarte, Señor, al amar, Señor, tu palabra, al obedecerla, seguirla, Padre mío. Padre, yo te ruego que bendigas a tu iglesia en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre, bendice cada uno de mis hermanos, Señor, en esta noche que nos acompaña. Bendice a aquel amigo, Señor, que está con nosotros. Y pido tu bendición en el nombre de tu Hijo Jesucristo sobre sus vidas. Asimismo, Padre, te damos gracias por este culto que hemos tenido y pido tu bendición en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Bendice, Señor, sus vidas, bendice sus familias, que la gracia del Señor Jesús sea sobre ellos en cada momento, librándolos de todo mal. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la consolación del Espíritu Santo sea con todos ustedes en el nombre de Jesús. Amén.